entrevista a un gran economista panameño, el señor Domingo Latorraca. Señor Latorraca, ¿nos escucha? ¿Lo tenemos aquí, el señor Latorraca? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Domingo? Bien, gracias, Cindy. ¿Nos puede hablar un poquito sobre la situación en Panamá? Sí, claro, y buenas noches a todos, buenas noches en especial para la señora presidenta, un saludo muy afectuoso, también para José y Fernando. Gracias por la invitación. Desafortunadamente, la situación económica a nivel mundial, regional y aquí en Panamá es muy complicada, sumado a la crisis sanitaria que ya han descrito Fernando, José y las autoridades, y lo vemos a través de las comunicaciones todos los días. Es una crisis no solamente de salud, que conjuga también problemas importantísimos en el contexto social y, por supuesto, ocasionado por el deterioro muy significativo de nuestra economía, ¿no? Y es una situación, a nuestro juicio, sin precedentes, ¿no? Y voy a ir, digamos, de la grave contracción que va a sufrir la economía mundial. Se estima que la economía se pudiese contraer a nivel global en un 3%. Eso supera con creces la crisis del 2009, que fue muy difícil. Para Latinoamérica también la situación es sumamente compleja. Latinoamérica es una región que depende mucho de la exportación de materias primas, y con el descenso importante en la demanda, pues se espera un decrecimiento que puede estar por debajo del 5%, ¿no? Entonces, el contexto global y regional es de muchísima incertidumbre. Todas las proyecciones que se hicieron a inicios, durante los primeros meses de la situación sanitaria, han tenido que ser revisados varias veces y se están revisando hoy en día debido a que no pareciera, para los que no conocemos de salud pública, que hay digamos, hay una luz al final del túnel, salvo las medidas científicas que buscan una vacuna, pero el contexto económico es sumamente complicado, ¿no? Y ya hablé un poco sobre la situación global y regional. Si vamos a Panamá, tenemos una pérdida importantísima de ingresos familiares, de los microempresarios, de las medianas empresas y de las mega empresas también. Aquí tenemos empresas que son sumamente importantes para el empleo, para la inversión, para el bienestar social, que están atravesando, y empresas panameñas, de capital panameño, que son muy importantes, que están atravesando dificultades importantes. Por supuesto, la pérdida de empleo, las estimaciones nuestras y que coinciden con el resto de los analistas, es que el desempleo pudiese pasar de más o menos 7% que teníamos al final del año 2019, que ya venía en ascenso, a un desempleo que puede sobrepasar el 15%, ¿no? Y eso nos puede llevar digamos, al inicio del siglo presente, en el año 2000, 2001, cuando teníamos un 14% de desempleo. Y aquí hay un mensaje muy importante, ¿no? Los retos importantes, los retos grandísimos que tenemos del lado económico, los vamos a superar, ¿no? Ya lo hemos hecho anteriormente y lo superaremos, no sin antes atravesar dificultades muy importantes, ¿no? Nuestra estimación es que la caída del PIB y pudiese estar, y lo hemos revisado recientemente, en abril hicimos una estimación de que la economía se podía caer casi un 4,5%. Nosotros estamos revisando las cifras con los datos que tenemos hoy en día, y eso pudiese estar ajustándose a una caída de más del 7%, casi llegando a 8%. Y por supuesto hemos leído por parte de analistas extranjeros y algunos inclusive internos,
locales que han predicho, han proyectado una caída del Producto Interno Bruto de casi 10% o más, ¿no? Eso, por supuesto, atraviesa, y eso, digamos, el impacto más importante es en la pérdida de empleo. Y aquí, digamos, los grandes empleadores son el comercio, que si vemos un análisis de sus componentes, están todos atravesando grandísimos retos. La construcción es otra que ya venía atravesando retos muy importantes, sobre todo en materia de sobreofertas, de viviendas, de áreas comerciales, que hoy en día se multiplica el reto para esta industria, que es muy importante para el empleo, en cuanto a la capacidad de recuperarse y que sea utilizada para la reactivación. Tendría que ser del lado de infraestructura pública la que pueda proveer ese empuje. El transporte, almacenamiento y comunicaciones también son un grupo de actividades muy importantes, y estas, sobre todo aquellas relacionadas con el canal, con los puertos y todo el tema logístico, no está sufriendo tanto, y ellos están sosteniendo digamos, su parte de la economía. Aún así tiene retos muy importantes, sobre todo aquellas actividades relacionadas con los temas logísticos internos, ¿no? Así que eso nos puede poner a final del año 2020 con un tamaño de la economía más o menos similar al que teníamos en el 2017, ¿no? Así que nada más para que vean eso significa, digamos, una pérdida. Si la sumamos todo lo que la economía, eso serían como unos 67 mil millones de dólares este año. Relativo a eso, seguramente podemos estar perdiendo unos 5.200, 5.300 millones de dólares, lo cual nos llevaría de vuelta hacia el 2017. Esa es la realidad, y eso no nos debe sorprender porque está pasando en todo el mundo, ¿no? Los datos que hemos revisado en última instancia apuntan a que las exportaciones, que durante el primer trimestre mostraron un crecimiento interesante de 12%, ya al mes de junio comienzan a mostrar un debilitamiento con una caída de 3%. Las importaciones hoy en día registran una caída de 40% al mes de junio, lo cual es una caída muy importante. El consumo, ¿no? Algunos datos del consumo, el combustible para consumo nacional ha sufrido una caída a junio de más de 30%. La venta de vehículos, por supuesto, que ya era una actividad que estaba atravesando serias dificultades desde hace varios años. Ellos están teniendo tuvieron una caída abrupta durante los meses de marzo, abril y mayo. Junio comenzó a reportar un pequeño repunte, y eso es algo positivo. Aún así hay una caída de 60% en la venta de vehículos. Los ingresos, y me voy a ir moviendo hacia el sector público, los ingresos del gobierno central a junio estaban abajo 35% casi. Es una pérdida importante. En fin, esto refleja la severidad de lo que está sucediendo en Panamá, en la región y en todo el mundo, ¿no? Y lo importante es que el país tenga la capacidad de tomar medidas para atender el problema de salud pública y buscar que la economía no colapse, sino que pueda, enmarcada en políticas de salud pública, y que todo también va de la mano con la responsabilidad de nosotros como ciudadanos de actuar responsablemente y cuidar nuestro entorno, podamos empezar a tomar medidas para reactivar la economía. El Estado y Panamá, a diferencia de muchos países latinoamericanos, tiene los recursos, tiene la salud financiera para poder inyectar liquidez en el sistema económico, para poder navegar a través de una situación muy compleja, muy compleja.
el desempleo, como les dije, pudiese alcanzar un 15% de aquí a final de años. La caída del PIB también va a ser severa, y lo que tendremos, y yo tengo confianza en que nosotros vamos a salir de esto, lo que tendremos que es enfrentar los retos y abocarnos a partir de cuando se estabilice el problema de salud pública y podamos encontrar una cura y podamos realmente meternos a recuperar la economía, tendremos que abocarnos como país a reformas estructurales importantes, ¿no? Y no podremos seguir poniendo bajo la alfombra algunos temas estructurales que tiene que enfrentar el país. En cuanto a políticas públicas, para finalizar, aquí hay yo diría que dos frases muy importantes. Lo primero, y el gobierno ha anunciado medidas significativas e importantes, y yo aplaudo la capacidad que tiene el país de poder haber obtenido y de estar en proceso de obtener los recursos para poder inyectar liquidez desde los más chiquitos hasta los más grandes. Todo el mundo va a requerir asistencia, por supuesto, los más vulnerables con mayor énfasis, pero importantísimo que esto sea cuanto antes, ¿no? Y que no nos ahogue la burocracia. Y lo segundo, muy importante, que se haga con transparencia, para que eso genere confianza en la ciudadanía, ¿no? Y que todos apuntemos a que todos tenemos que trabajar de la mano para poder enfrentar este gigantesco reto de salud pública, económico y con una incidencia social muy, muy, muy importante. Señor Latorraca, y también a mis otros dos panelistas, por favor manténganse porque